Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Gracias al Señor que nos da la oportunidad y el privilegio de alabarle, de exaltarle como congregación, poder reconocer quién es Él y lo que representa para nosotros. Y ahora en este tiempo que vamos a tener reflexión de la palabra, vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Señor, gracias por tu provisión, por tu fidelidad en nuestras vidas, por tus promesas que son las que nos sostienen y nos ayudan a poder mantenernos y seguir adelante en el camino que tú nos has puesto, Señor. Pedimos para que en este momento que vamos a tener la reflexión de tu palabra, tu Espíritu nos guíe, tu Espíritu nos ayude a poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas, y que tu palabra produzca en nosotros, Señor, lo que debe producir para motivarnos y para estimularnos a obedecerte y hacer tu voluntad. Que tu palabra también, Señor, sea recibida no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy, hermanos, vamos a ver otra de las múltiples enseñanzas que Jesús llevó a cabo durante su ministerio. Y he escogido esta enseñanza basada en el ministerio de Jesús, porque estas enseñanzas nos ayudan a poder entender cómo el Señor responde, reacciona ante circunstancias y eventos durante su ministerio, cómo responde ante el actuar de los que están a su alrededor, de los apóstoles, de sus discípulos. Y eso es en general pues lo que nosotros buscamos con estas enseñanzas, y es entender la persona del Señor Jesucristo para conocerle profundamente, y también para que eso redunde en la confianza en Él y para que podamos alinearnos con sus propósitos. Esta enseñanza en el día de hoy
Pues tiene que ver con uno de esos relatos y escenas del Señor con sus discípulos. Y particularmente tiene que ver con una confrontación que hubo entre Jesús con uno de ellos, un cara a cara. Y entonces esto nos va a ayudar también a nosotros a enfocarnos en lo que es realmente importante, a enfocarnos en lo que es prioritario espiritualmente hablando, a partir de esta experiencia que tuvo Jesús con uno de sus discípulos. También nosotros podemos aprender lo que es la voluntad de Dios. Entonces quiero comenzar con dos preguntas. ¿Entendemos nosotros lo que significa estar enfocado en lo terrenal versus estar enfocado en lo divino? ¿Entendemos la diferencia? ¿Sabemos distinguir y escogemos el enfoque de lo que son los planes y los propósitos de Dios para nosotros? Entonces, por eso esta enseñanza le he llamado un llamado a enfocarnos en los propósitos divinos, un llamado a enfocarnos en los propósitos divinos. Mateo 16, 21 al 26. Entonces vamos a iniciar leyendo. Les invito a que leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, pero vamos a leer inicialmente hasta el versículo 23, inicialmente hasta el 23. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, inicialmente vamos a mirar aquí, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. En esta primera parte es que Jesús anuncia su muerte, y no solamente su muerte, sino la necesidad. Es una necesidad de padecer, de morir y de sufrir. Estamos aquí ya casi llegando a la última etapa del ministerio del Señor, la etapa de la entrega del Señor en el año de su pasión, cuando ya comienza el Señor a dirigirse definitivamente ya hacia su camino a la cruz. Y el Señor hizo una declaración muy importante hablando allí. Estaba anunciando, estaba dando una noticia que le era necesario ir a Jerusalén, donde le iban a suceder tres cosas le iban a suceder. Era padecer mucho, padecer, sufrir, ser muerto, pero también resucitar. Era la primera vez que Jesús anunciaba de forma clara y explícita la necesidad de su muerte y también su futura resurrección. Es interesante, y antes de que se diera esta noticia, unos versículos antes de esto, Jesús ya había aceptado una confesión, la confesión de Pedro. Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente, como resultado de una revelación, porque el Señor le dijo, sí, Pedro, así es, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Así que entonces, después de eso, la lección que viene a continuación era definitivamente oportuna para el momento y para lo que estaba por sucederle a Jesús. Un contraste, ¿no? Ahí había un contraste. Jesús en este momento, ese es el momento propicio para poder comunicarle a sus discípulos una verdad terrible y dramática. Entonces parece algo contradictorio que este Mesías Salvador tuviera que morir y sufrir. Parece un poco contradictorio. El Mesías, el ungido de Dios, tuviera que morir y sufrir. Y nosotros, todos nosotros, tenemos que enfrentarnos también algún día con esta realidad, la realidad de la muerte. Es necesario que cada uno de nosotros experimente la muerte. Y por eso también era necesario que el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Hombre, experimentara la muerte. Esa era una de las razones, una de la necesidad por la cual el Cristo, el Mesías, debía enfrentar la muerte, porque tenía que identificarse con nosotros, aún en la muerte, porque nosotros algún día tenemos que morir. Esa es una de las razones, la necesidad es que el Señor quería identificarse con nosotros en la muerte. Pero también dice la palabra que Él participó de carne y sangre con un propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y esta es una verdad importante para poder entender luego esta confrontación que hubo entre Jesús y Pedro, porque la palabra de Dios ahí, el libro de Hebreos, dice que Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía, destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Y la otra razón por la que Cristo tenía que morir es porque nosotros no podemos pagar el castigo que merecemos por nuestro pecado. El pecado y nuestra culpabilidad son una realidad espiritual. Y nosotros, delante de Dios, tenemos que pagar el castigo que merecemos por nuestro pecado. Dios exige, demanda. Nuestra culpabilidad exige y demanda un castigo por nuestros pecados. Pero ese precio por el pecado es un precio demasiado alto que se sale de nuestras manos. Así que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera para ser nuestro sustituto por el castigo que nosotros merecíamos. Y ahí estamos viendo los propósitos de la muerte del Señor, la necesidad. Tenía que destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero también tenía que morir, tenía que padecer para poder ser nuestro sustituto y llevar el castigo por nuestros pecados. Entonces tenemos que entender primero por qué la necesidad, para poder entender el resto de esta escena de el Señor Jesús con Pedro. Entonces,
A continuación, allí es donde se presenta esta confrontación. Y en esta confrontación se puede observar, hay una oportunidad para observar dos perspectivas diferentes sobre los propósitos de Dios. Ya entendemos cuáles son los propósitos de Dios. Si me puedes ayudar con la siguiente, dos perspectivas diferentes sobre los propósitos de Dios. Entonces Pedro, o sea, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro, tomándole aparte, comienza a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, una vez que entendemos lo que eran los propósitos de Dios, que el Señor Jesucristo tenía que sufrir, padecer, ya podemos entender por qué, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos entender por qué a Pedro no le cayó bien esa noticia. No le cayó para nada bien la noticia de que el Mesías tenía que sufrir y morir. Le cayó como un balde de agua fría. No se esperaba esa realidad. Entonces Pedro tomó a Jesús por el brazo. Ven acá, vamos a hablar tú y yo, y se lo lleva ahí donde no oyera, porque había un grupo de personas allí. Oye, ¿cómo así que tienes que morir? Tú, el Mesías. Y entonces disfraza un poquito su motivación y le dice: no, apiádate de ti mismo. Disfraza un poquito allí su motivación. Y parecía que las palabras fueran genuinas, que sus palabras fueran sinceras. Y hasta cierto punto es natural que uno pueda sentirse triste, acongojado, atribulado con la muerte de alguien, sobre todo de una persona cercana, porque habían estado con el Señor. Para ninguno de nosotros esa es una noticia fácil de aceptar, la noticia de la muerte de alguien. No es fácil. Pero, ¿cuál era la motivación de Pedro detrás de disuadir al Señor de la idea de tener que morir? ¿Cuál era la motivación? Y eso es lo que necesitamos entender para también comprender por qué se dio esta confrontación del Señor y la enseñanza que quiere darnos aquí en este pasaje. La motivación de Pedro era simplemente que no quería que el Señor sufriera, era simplemente eso. Y uno puede preguntarse si Pedro estaba pensando solo en el sufrimiento del Señor, ¿por qué entonces Jesús tuvo que reprenderlo de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué lo reprendió de esa manera? Entonces, la respuesta la tenemos precisamente en la manera como el Señor confrontó a Pedro. ¿Cómo lo confrontó? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué respuesta
Bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué tal que en algún momento uno le digan, quítate, quítate, Satanás, apártate de mí? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo nos haría sentir eso? Decirle a un discípulo, quítate delante de mí, Satanás, es una confrontación que a nadie le gustaría que le hicieran una confrontación de ese tipo. ¿Por qué el Señor tuvo que llegar al punto de confrontar de esa manera a Pedro si solamente trataba de pedirle que desistiera de su idea solamente para que no sufriera? ¿Por qué? Pues puede haber algo de eso, ¿no? Puede haber algo de eso. Pero es que no era solamente eso. La respuesta es que Pedro no estaba pensando exacta y solamente en el sufrimiento del Señor. Su pensamiento estaba más enfocado hacia el establecimiento de un reino humano en cabeza de Jesús. El establecimiento de un reino donde se vieran satisfechas sus propias expectativas. Pedro veía otras cosas y del beneficio que podía obtener para sí mismo. Claro, iba a estar en una posición preferencial por ser discípulo y apóstol en este reino. No estaba pensando en la humanidad, estaba pensando en él mismo. Para Pedro, Jesús representaba ese Mesías que venía a librar el pueblo de la esclavitud, del régimen político que los estaba esclavizando. Entonces, ser Mesías y sufrir eran dos cosas totalmente incompatibles, según él. El Mesías, el escogido, el enviado de Dios, ¿cómo es que va a sufrir? Tiene que tener otros propósitos. Entonces, aquí es donde se contraponen las dos perspectivas, y eso es lo que necesitamos entender. Un enfoque en lo eterno y en lo divino que va hacia la redención y la salvación de la humanidad. Ese es un enfoque. El enfoque en lo eterno, en lo divino, en la redención, en la salvación de la humanidad. Es el enfoque de Jesús. Y el otro enfoque es el enfoque en lo humano, en lo terrenal, en lo que satisface personalmente, en el beneficio propio. Ahí están los dos enfoques. Jesús hubiera podido escapar de la muerte. Cuando Jesús fue arrestado, perfectamente podía haber pedido que su padre mandara ángeles para librarle. Y eso fue lo que él dijo. Cuando uno de sus discípulos, y creo que fue el mismo Pedro, sacó una espada y le cortó la oreja al soldado. Si yo me quiero librar, perfectamente mi padre me vendría, no necesito de la ayuda de ustedes. Y entonces podemos entender por qué el Señor Jesús le confronta a Pedro de esa manera y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque sin el sufrimiento, el padecimiento y la cruz no es posible la redención.
la muerte y el sufrimiento del Señor es tan necesaria, era tan necesaria, que cuando Pedro se opuso a la idea de que Jesús muriera, Jesús le reprende firmemente, enfáticamente. ¿Y qué sucede aquí? Pero Pedro está viendo la realidad, no con el lente de Dios, sino está viendo la realidad con el lente del diablo. El lente del diablo. Y no es que Pedro estaba poseído, ¿verdad?, por Satanás. No. No hay que estar poseído por el diablo para ser influenciado y para que podamos ver las cosas con el lente del diablo. No es necesario. Ahora, no estamos diciendo tampoco que Pedro estaba poseído por el diablo, no. Pero sí se puede ser influenciado y podemos ver la realidad con el lente del diablo y no con el lente de Dios. El Señor está pensando en el beneficio para la humanidad, en la salvación del hombre, en la reconciliación del hombre con Dios, y no está enfocado en él mismo, no está enfocado en su propio beneficio, en su propio bienestar. Está enfocado en el hombre, en su salvación. Pedro, en su perspectiva humana y terrenal, sí estaba pensando en él mismo, estaba pensando en sus propias expectativas. Y allí es donde chocan entonces las dos visiones. Hay un choque de las dos visiones. Y esas dos visiones son totalmente incompatibles. O nos enfocamos en lo eterno y en lo divino, o nos enfocamos en lo humano y en lo terrenal. O es una o es la otra. Pero las dos perspectivas no pueden coexistir. No pueden coexistir las dos perspectivas. Y esto es algo que aprendemos nosotros. Es que cuando nosotros no nos enfocamos en los planes y en los propósitos de Dios correctamente, podemos darle cabida al diablo. En algún sentido, podemos darle influencia al diablo en nuestra vida. No estoy diciendo poseídos, ¿ok? Es diferente. Sino podemos tener influencia, tener pensamientos. Podemos ver la realidad con el lente del enemigo y no con el lente de Dios. Al único que le interesa que el plan de salvación no se cumpla es al enemigo. Porque Satanás no promueve la causa de Cristo. A Satanás no le gusta la causa de Cristo, sino que la estorba, se opone y trabaja incansablemente para oponerse a la causa de Cristo. Y en alguna manera nosotros podríamos participar en eso también. En alguna manera nosotros podríamos participar. Cuando pensamos en nuestro propio beneficio, cuando no pensamos en los planes y los propósitos de Dios, sino pensamos en nuestras propias expectativas,
para que nos distanciemos de los propósitos de Dios, que son salvar al hombre, redimir al hombre, santificar al hombre. Y de alguna manera nosotros podríamos ser tropiezo también a los planes y los propósitos de Dios. Algunas lecciones o enseñanzas, si me puedes ayudar por favor con la siguiente presentación. Al Señor no lo podemos engañar, no podemos. El Señor conoció el corazón de Pedro. El Señor conoce nuestro corazón y también conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. No le podemos engañar. Pedro quiso disfrazar sus intenciones. No, ¿cómo así? Ten compasión de ti mismo. Estaba pensando en él. Podemos poner excusas para ocultar nuestras intenciones humanas, pero el Señor descubre lo que hay detrás de nuestras excusas. El Señor quiere que tengamos claridad en el enfoque de las cosas eternas y que no pongamos el enfoque en lo humano y en lo terrenal. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos poniendo realmente nuestra mirada? Porque esa es una enseñanza para nosotros, esa es una lección para nosotros. Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, los creyentes. Lo que hay detrás del apóstol Pedro, y tenemos que reconocer también que el apóstol Pedro reconoció y se arrepintió de eso. Hubo un cambio en su vida, hubo un cambio en él posteriormente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Pero lo que había detrás de Pedro es que en ese momento no estaba claramente enfocado en lo que implica ser un discípulo de Jesucristo. No estaba dispuesto a pagar un precio por seguir a Jesús. No estaba dispuesto en ese momento, pero aprendió de la realidad, aprendió por lo que sucedió. Y nosotros también podemos aprender por las situaciones, por las circunstancias. El Espíritu Santo que obra en nosotros puede enseñarnos a poder ver la realidad y la perspectiva correcta de los propósitos eternos de Dios. Eso nos involucra a nosotros también. Por favor, el precio de seguir a Cristo o de ser discípulo de Cristo. Entonces Jesús, voy a leer 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús aprovecha cada circunstancia, cada situación con la gente y con sus discípulos para hacer procesos pedagógicos. Y esta situación, esta confrontación de Jesús con Pedro fue una oportunidad para llevar a cabo una lección, una enseñanza, una pedagogía
de lo que representa realmente ser un discípulo de Jesús, fundamentado en la necesidad de su padecimiento, en la necesidad de su muerte. Entonces aquí es donde vemos la relación que hay entre esta confrontación de Jesús a Pedro y la declaración que está haciendo a continuación. La enseñanza acerca del costo y dónde es que se debe poner la mirada realmente. Dice que se acercó Jesús a sus discípulos y les comenzó a enseñar. Sí, el desenfoque de un discípulo contribuyó para hacer una enseñanza para todos los que estaban allí. Jesús no solamente confrontó a Pedro, sino que aprovechó la oportunidad para enseñar al resto. Eso fue el origen de una enseñanza importante. Se acercó allí y comenzó a enseñar. Era una oportunidad para aterrizarlos, porque era posible que muchos de los que estaban ahí estaban pensando igual que Pedro. Y eso lo que nos comunica a nosotros, lo que Jesús está enseñando aquí, esta pedagogía que está haciendo basada en la necesidad de su muerte, de su sufrimiento y de su padecimiento, es que el modelo de Jesús, su ejemplo de padecimiento, debe ser imitado por sus discípulos. Y debe ser un reflejo también de nuestra vida como discípulos. Al Señor no le tocó fácil, y la realidad es que a los discípulos de Jesús tampoco les debe tocar fácil. Esa es la realidad. Si queremos ser discípulos de Jesús y no queremos sufrir como Jesús, estamos mal enfocados. Estamos mal enfocados. Jesús nos enseña por medio de su muerte, de su sacrificio, el modelo de la vida cristiana, que no es fácil, pero si la vivimos humanamente, va a ser mucho menos fácil. El Señor le dijo a sus apóstoles, el siervo no es mayor que su Señor. Le enseñó eso a sus discípulos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es el modelo que el Señor Jesús nos está enseñando. En Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse sin desmayar, porque aún no habéis padecido hasta la sangre por el pecado. No nos ha tocado lo mismo que a Jesús, y a veces nos quejamos. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que su ánimo no desfallezcan. Porque aún no hemos combatido, así como Jesús, contra el pecado. Entonces hay tres condiciones que Jesús pone como necesarias para poder seguirle y ser su discípulo. Negarse a sí mismo,
Y son condiciones que el mismo Jesús cumplió. En esto que Jesús está pidiendo a sus discípulos es lo mismo que él hizo. Negarse a sí mismo, que significa renunciar a nuestro yo. Despojarse de toda confianza en lo que es por naturaleza y depender solamente de Dios, de su poder. Y es que no estamos solos. No nos ha dicho, hagan esto y esto y esto con nuestras propias fuerzas, sino que ha dado herramientas para poder vivirlo, porque no nos va a dejar solos. Negarse a sí mismo significa que no promovemos nuestros intereses egoístas, sino que buscamos promover la gloria de Dios en nuestra propia vida. No promovemos nuestros deseos egoístas, sino promovemos la gloria de Dios en nuestra vida y en lo que hacemos. Siguiente. Tomar su cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Se negó a sí mismo. Tomó una cruz pesada. Y para nosotros ese modelo significa humildad, significa sacrificio. En algo tenemos que sacrificarnos, nosotros como creyentes y como discípulos de Jesús. En algo tenemos que sacrificar. El sacrificio y la humildad hacen parte de esa realidad. Y seguirle es confiar, porque 3 condiciones. Es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No podemos seguir sin tomar la cruz. No podemos seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos. Tenemos que confiar, tenemos que obedecer, tenemos que hacer su voluntad. Eso es poner la mirada en lo eterno. Eso es poner la mirada en los propósitos divinos. La cruz nos está sugiriendo un sacrificio. Tomar la cruz no se refiere a llevar una carga pesada que por alguna situación difícil tengamos que estar pasando, porque ese es como un dicho popular. ¡Ay, qué cruz la que estoy llevando con estos hijos! O qué cruz la que estoy llevando con este esposo, con esta esposa. Y pensamos que eso es lo que significa llevar una cruz. Esas cosas son difíciles, claro. Pero eso no es a lo que Jesús se refiere de tomar la cruz. La cruz sugiere un sacrificio, porque Jesús se sacrificó. Llevó la cruz. Es morir a uno mismo, a sus propios deseos, a su propia agenda. Y eso fue lo que el Señor hizo al tomar la cruz. Le fue pesada, pero de pronto a veces nosotros no queremos nada pesado. Queremos liviandad en nuestra relación con Dios, superficialidad en nuestra relación con Dios, y eso no es lo que enseña el Señor. Vamos a mirar algunas características para poder entender de manera práctica cómo es tomar la cruz y seguir a Jesús. Cuando nosotros nos despojamos de nuestras agendas que no tienen en cuenta a Dios, esa es una característica de un discípulo que está enfocado en lo eterno. Los planes, los proyectos, nuestras metas personales. Cuando nos dejamos guiar por Dios a través de su palabra y respondemos en obediencia. Cuando nos esforzamos para crecer en fe, en santidad, en obediencia. Ese es un discípulo que se niega a sí mismo, que toma su cruz, que pone su mirada en los propósitos eternos.
cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Ese es un discípulo que está poniendo su mirada en los propósitos eternos. Cuando ponemos al servicio de Dios nuestras habilidades, nuestras capacidades. Cuando nuestra vida da testimonio de Jesucristo. Cuando no nos aferramos a nuestra condición socioeconómica, académica, de prestigio. Ese es un discípulo que tiene puesta su mirada en las cosas eternas y no en las terrenales. Cuando compartimos lo que tenemos para la extensión del reino de Dios y para el que tiene necesidad. Son cosas prácticas en donde podemos entender cómo es un discípulo que se niega a sí mismo, que toma su cruz, que sigue a Jesús y que pone su mirada en los propósitos eternos. Ese es un discípulo el que sirve a Dios como lo hizo Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. Ese es un discípulo que está realmente enfocado en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres terrenales. Y hacia allá era donde Jesús quería apuntar con Pedro. Y esa verdad quiere también enseñárnoslas a nosotros. Esa es una enseñanza para nosotros también. Y Jesús concluye entonces su enseñanza con una paradoja, ¿cierto? Para advertir a los apóstoles de las consecuencias de seguir el camino egocéntrico. En varias oportunidades he visto frases paradójicas para enseñar una realidad espiritual. Y las paradojas no significa que haya una contradicción en las enseñanzas de la Escritura ni de Jesús, sino es un recurso para poder entender que la lógica de Dios es diferente a la lógica nuestra. Y nosotros no podemos funcionar, como discípulos, no podemos funcionar bajo la lógica humana. Tenemos que funcionar bajo la lógica de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de Jesús, enfocado en lo eterno, ¿qué le sucederá? La hallará. Eso significa es que el que decida seguir el camino de su la autopreservación de su vida, o el que viva en pos de su satisfacción personal, y así quiera salvar su vida, hay una advertencia muy seria. Dice, la perderá. O sea, no va a encontrar plenitud en su corazón, en su existir, porque es una vida centrada en Él mismo. Pero, la perspectiva divina, pero el que decide seguir en pos de Jesús y pierda su vida, porque en alguna manera hay una pérdida, en alguna manera, el que pierda su vida va a descubrir la vida en plenitud espiritual de lo que Dios nos está ofreciendo. Es una promesa. Y nuestra vida tiene que descansar en fe, en lo que Dios nos promete. Aunque sea difícil escucharlo, aunque sea difícil aceptarlo, nosotros tenemos que vivir y descansar bajo las promesas de Dios. Lo que Dios nos promete va mucho más allá de lo que nosotros podríamos perder, humanamente hablando. El que pierda su vida, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí. O sea, es mucho
más lo que vamos a recibir por esa promesa del Señor. Es mucho más que lo que podamos perder, pero nuestra lógica humana, la perspectiva humana y terrenal nos dice lo contrario. Y allí es donde el enemigo estorba. Y allí es donde el enemigo trata de oponerse a los propósitos divinos. El Señor emplea dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha? ¿De qué aprovecha enfocarte en lo terrenal? Si al final vas a perder. ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿Qué cosa será de tanto valor que serviría como recompensa por la pérdida del alma? Y eso aplica tanto para los no creyentes como para los creyentes. No estoy diciendo de pérdida de salvación. Estoy diciendo que en los creyentes no vamos a encontrar plenitud. Lo que Jesús nos está diciendo, eso es un mal negocio. Es un pésimo negocio. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¡Qué mal negocio! La reacción y la respuesta del apóstol, de Pedro, refleja la naturaleza, refleja nuestro corazón, refleja nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos la tendencia a veces de perder la visión. Nuestro corazón nos lleva a perder la visión de lo eterno y lo espiritual por dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana, por nuestro corazón que es engañoso. Es fácil perder de vista los propósitos eternos. Es fácil perder de vista los propósitos de Dios por nuestros afanes. Es fácil perder de vista los propósitos divinos por estar enfocados en nuestro propio bienestar. Eso causa que tengamos una visión corta de la realidad. Estar enfocados en lo terrenal, eso nos acorta la visión, la vista de los propósitos de Dios. Y eso puede llevarnos a ser tropiezo para el Señor. Así como le dijo a Pedro, eres tropiezo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta para pensar en esta reflexión, para que cada uno pueda pensar y reflexionar en qué cosas podemos estar siendo influenciados por los enemigos de nuestra alma, que están sirviendo de tropiezo para poder vivir de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. Pensemos, la carne, el mundo, el diablo. ¿En qué cosas podemos estar siendo influenciados por nuestros tres enemigos que sirven de tropiezo para la causa del Señor? ¿Estamos siendo conscientes de lo que Jesús ha establecido, ha hecho, lo que representa para nosotros? ¿Estamos conscientes de que esos son implicaciones para ser un discípulo? ¿Qué aspectos de las características de un discípulo enfocado en lo eterno nos hace falta? Eso quiere decir que nosotros tenemos que afirmar, fortalecer nuestro conocimiento del Señor y de su obra, de su sufrimiento, para nosotros poder también
seguir ese modelo. El Evangelio, sabemos que no es por obras. El Evangelio, la gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso lo sabemos. Pero hay implicaciones de ser discípulo de Cristo. Tiene un costo. Y nosotros tenemos que vivir bajo esa realidad del costo que representa ser discípulo de Cristo. Y tenemos que enseñarle a otros esa verdad cuando tengamos oportunidad. No es que la salvación es por obras, no. La salvación es por la gracia, por medio de la fe, pero hay implicaciones, pero hay un costo. Y eso es lo que tenemos que también nosotros enseñar a otros. Vamos a tomar un momento allí para pensar en nuestro corazón, en oración, si estamos viviendo nuestra vida enfocados más en nuestro propio bienestar y en nuestras propias agendas que en los propósitos de Dios. Un momento allí en tu corazón, reflexiona y piensa en qué circunstancias, en qué situaciones estás poniendo tu mirada más en lo terrenal, en lo humano, que en lo eterno. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza y por el enfoque, Señor, que tú nos has dado. Gracias por ayudarnos a reenfocarnos en lo que tú, Señor, quieres y en lo que es tu expectativa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener un entendimiento claro de tus propósitos divinos, de los propósitos eternos. Ayúdanos a hacer ajustes a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder tomar pasos hacia poder cumplir lo que tú quieres para cada uno de nosotros como discípulos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a fortalecernos y a hacer realmente lo que tú nos has mandado, Señor, que podamos ser discípulos que toman su cruz, que se niegan a sí mismos y que te siguen, Señor. Padre, gracias. Gracias por la manera como tú vas a actuar en nuestra vida y gracias por la manera como tú vas a hacer de nosotros discípulos que se enfocan no en lo humano, en lo terrenal, sino en los propósitos eternos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,